¿Tienes bolsas en los ojos y quieres hacerlas desaparecer? ¿Sabes además que puede ser indicativo de algo malo que está pasando dentro de tu cuerpo? Acompáñame y te enseño las mejores técnicas y masajes para hacerlas desaparecer. Vamos a empezar con un masaje de tapping. ¿Qué es el tapping? Pues el tapping, fíjate, esto que estoy haciendo yo, estos toques, ¿vale? Pero antes de empezar con el tapping y con el masaje, muy importante, ¿vale? Para eliminar las bolsas de los ojos, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a hacer este masaje, ¿cuándo? Por la mañana, siempre por la mañana. ¿Para qué? Para vaciar un poquito, para conseguir drenar también toda esta parte. Importante también que lo vamos a hacer 5 semanas, repito, 5 semanas seguidas, por la mañana. Y además de eso, vamos a hacer una foto del antes y otra foto del después, ¿vale? ¿Para qué? Para que veas la diferencia que hay. Y me preguntáis, ¿aceite sí, aceite no? Aceite sí, pero siempre con cuidado. Vamos con el tapping. Tapping, vamos a empezar. Entonces, cogemos el aceite que tenemos aquí, ¿verdad? Deditos. Mira, con que lo hagas con 2 y hagas un poquito aquí, vale, junta aquí. Vamos a empezar más despacio, desde lo interno a lo externo, ¿vale? ¿Ves que más o menos están los huesitos aquí? Pues bájate justo ahí y empieza aquí. Golpear como si estuvieras haciendo así, ti, 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 como un gatito casi, Como un gatito. Empieza aquí, suavecillo, 2 deditos y atención, porque vamos a volver y vamos a coger 3 deditos ahora, con lo cual tenemos que llenar un poquito de aceite. Cuidado con los ojos, atención, vale. Aquí, y ahí vamos a repetir. Aquí. Vamos a activar circulación. Vamos a drenar un poco. Siempre desde dentro hacia afuera. ¿Y cuánto tiempo vamos a hacer esto? Pues si me seguís un poquito, fijaros qué bien sienta además. Durante 1 minuto, ¿vale? Primero de tapping. Este sería. ¿Y qué beneficios además? Vamos a tener que vamos a quitar arrugas finas y vamos a despertar la piel por la mañana. Las bolsas son el resultado de la acumulación de líquidos en el tejido que rodea los ojos. Pueden aparecer debido a una variedad de factores, la retención de líquidos, el envejecimiento, la falta de sueño y el estrés. Pueden ser signo de problemas con la circulación sanguínea o linfática e incluso con los riñones, responsables de regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. La piel bajo los ojos es muy fina y sensible, lo que hace que cualquier hinchazón sea especialmente visible. Vamos a enseñarte cómo deshacerte de ellas. Segundo tapping que vamos a hacer, pues fijaros, vamos a hacerlo con 2 deditos, empezamos igual, ¿vale? Y también de lo interno a lo externo, ¿vale? Fijaros que aquí está el huesito, pues vamos un pelín más abajo y casi presionando donde el hueso. Nunca metemos dentro los ojos, nunca dentro, nunca aquí, siempre debajo o alrededor del hueso, ¿vale? Y empezamos aquí, ¿vale? Vamos a hacer una presión más fuerte, fíjate cómo lo estoy haciendo yo. Mejoramos aquí, uno de los beneficios, elasticidad también de la piel, ¿vale? Activamos también microcirculación de la piel, golpecitos y hacia afuera. Mismo recorrido, distinta intensidad, un poquito más fuerte y un poquito más juntos los dedos. Este sería el segundo. Tercera parte del tapping que vamos a hacer. En este caso, lo que vamos a empezar es aquí, fíjate, vamos a elevar un poquito las cejas, vamos a trabajar con los índices, ¿vale? ¿Que te has quedado sin aceite? Pues coges un pelín de aceite con un dedito, ¿vale? Y después con el otro rellenas un poco. Ten cuidado que no se te caigan. Aquí. Estira un poquito las cejas y justo, línea de pupila, ten cuidado de no tener demasiado aceite. Aquí, ojo, y aquí, ¿vale? Vamos a golpear un poquito, siempre con las cejas hacia arriba, Aquí. Esto vamos a estar como 30 segundillos, como si estuviéramos apuntando con el dedo. ¿Vale? Estamos aquí un ratito. Pero Rubén, ¿para qué hacemos esto? Bueno, pues estamos trabajando la microcirculación alrededor del ojo. O sea que esto que estamos haciendo nos va a afectar también a la parte de abajo. Por eso lo hacemos, Y después encima de la ceja, que por cierto también es un punto de acupuntura. Aquí vamos a golpear un poquito más. ¿Por qué? Pues porque no está tan, ¿vale? La piel la podemos golpear un poquito más, ahí, ¿vale? Y en total, ¿cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto? Además relaja bastante, Pues 1 minutillo, ¿vale? Y este sería el final del tapping, pero vamos ahora con el drenante. Masaje de drenaje linfático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate que es muy fácil y además muy relajante. Vamos a empezar aquí, ¿vale?
puntas de la nariz, antes de entrar dentro, ojo, aquí, ¿vale? Bien, 2 deditos me valen, por lo menos al principio. Bien, fíjate, vamos a bajar por las mejillas, debajo del hueso, y de aquí hasta las sienes, ¿vale? Y ahora empezamos con los 2 dedos, primero de prueba uno y el segundo ya con los 2, fíjate que es aquí y desde aquí, desde las aletas de la nariz, bajando debajo del hueso hasta las sienes, siguiendo todo el recorrido del hueso, y volvemos otra vez, despegamos, ¿vale? Esto va a hacer que se deshinche la cara, por eso es el drenaje, estamos drenando los líquidos de la cara, y esto lo vamos a repetir unas 10 veces, ya verás qué gusto y qué bien sales a la calle así. Y como no podía faltar, en este caso, para deshinchar, vamos a utilizar unas cucharas frías, eso sí, acuérdate de la noche anterior, cucharita en el frigorífico, ¿vale? Te va a venir súper bien. En principio yo ya tengo el aceite dado, si no, tendría que echar un poquito de aceite primero aquí o mojar un poquito la cucharita, siempre por aquí, ¿vale? Y empezar a trabajar, ¿vale? Vamos a ello. Bien, lo vais a conocer enseguida porque el masaje es muy parecido, pero ahora con el frío que va a deshinchar toda esa parte, Empezamos aquí, no aquí abajo, no aquí arriba, en el medio, ¿vale? Y de aquí, fíjate cómo cojo los dedos, ¿vale? A ver cómo lo estás cogiendo tú. Pulgares, dentro, ¿vale? Los otros 4, aquí. Y vamos a estirar un poquito, ¿vale? Aquí. Perfecto, hacia las sienes, Presionando una presión media, tampoco hace falta presionar demasiado, pero una presión media y que se note un poquito el fresquito, Que lo notes ya desde por la mañana. Bien, 10 veces y ya estamos activando y reduciendo esas bolsas de los ojos. Atención que voy con el mejor masaje, ojo, fíjate, ¿dónde vamos? 2 de vejiga, ¿vale? Punto también de bambú, ¿vale? O sea que como que se mueve un poco, ¿no? Entonces, sígueme aquí, fíjate lo que voy haciendo. Sigue con los dedos, ti. En vez de meterte para el ojo, sigue un poquito aquí. Pum. Y cuando estés subiendo, ¿vale? Hagas un pequeño círculo. Ahí, como tirando hacia arriba, ahí nos colocamos. Sin presionar demasiado, ¿vale? Cierra un poquito el ojo. Y ahí, presionando hacia arriba y haciendo pequeños circulitos, ¿vale? Adentro y afuera. Lo importante es movilizar un poco esa zona, ¿vale? Puedes estar unos 20-30 segundos ahí y después, fíjate lo que vamos a hacer, que vamos a incluir este masaje. ¡Oh, qué bien! Alrededor de todo el ojo. Volvemos a subir. Cuidado con el lagrimal, cuidado con meterte el dedo en el ojo. Seguimos haciendo ese movimiento y fíjate que estamos a través de todo el hueso del ojo, sin entrar dentro, pero aquí, Estamos haciendo un masaje para movilizar toda esa parte. Así que si terminas con este masaje, genial, porque sales ya sin bolsas, Así que espero que hayas disfrutado mucho el tapping, el drenaje, el punto, las cucharitas, todo lo que hemos trabajado para quitar la bolsa de los ojos. ¿Tienes párpados caídos? Parece que estás ahí un poquito como triste. Pues quédate conmigo porque te voy a enseñar las mejores técnicas de yoga facial para levantar ese párpado caído. Primer ejercicio que vamos a hacer de yoga facial, levanta ceja. En principio es muy fácil. Vamos a hacerlo porque es un poco más complicado de lo que parece. Bien, vamos a colocar los dedos, ¿vale? En el medio, ¿vale? Como si fuera aquí justo, ¿vale? Y vamos a colocarlos justo debajo de las cejas. Vamos a levantar un poquito las cejas, ¿vale? Y una vez que estemos ahí presionando, lo que vamos a hacer desde ahí es bajar los párpados poquito a poco, ¿vale? Y vamos a aguantar esa presión hacia arriba mientras los párpados van hacia abajo durante 5 segundos, 6 segundos, si puedes hasta 8. Y después vamos a relajar, subimos y soltamos y relajamos durante 5 segundos. ¿Has visto esto? Lo tenemos que repetir durante 10 veces y lo vamos a hacer también 2 veces al día. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tonificar la musculatura en la ceja, vamos a hacer también que podamos bajar y subir los párpados mucho mejor, ¿vale? Y vamos a trabajar pues en toda esta parte de tensión,
¿vale? En los párpados justo abajo. Segundo ejercicio que vamos a hacer de yoga facial, vamos a colocar índices, ¿vale? Justo donde caen las cejas, ¿vale? Y los pulgares los vamos a colocar encima de los pómulos. No hace falta que pongas encima, no hace falta que lo pongas encima del hueso, ¿vale? Sino aquí, un poquito abajo del hueso, ¿vale? Aquí. Estira un poquito y aquí lo que vamos a hacer es, sin levantar cejas, abrir los ojos, muchísimo, ¿vale? Como si estuvieras sorprendidísimo por algo que no te lo crees. Ahí, ¿vale? Aguantas un poquito, 5 o 6 segundos, relajas y dejas caer un poquito el párpado, ¿vale? Fíjate, la sensación que tienes que notar es que el párpado está trabajando mucho. Entonces, primero, aquí índices, aquí también vas a estirar, ¿vale? Hacia arriba los ojos, y esto lo vamos a hacer, ¿vale? Unas 10 repeticiones mínimo, y después vamos a descansar entre cada repetición con los ojos cerrados unos 3-4 segundos. Tienes que notar la tensión en el párpado, porque para eso estamos trabajando, para el párpado caído, de un ojo o de los dos, pero lo tienes que hacer con los dos para ayudar, ¿eh? En este caso, el cerebro entiende que si uno sube, el otro también, no va a entender otra cosa, ¿vale? Fundamental. ¿Qué vamos a tonificar con esto? Vamos a tonificar todos los músculos de los párpados alrededor del ojo, vamos a trabajar también la movilización sanguínea y vamos a hacer que efectivamente ese párpado tenga más fuerza. Tercer ejercicio que vamos a hacer, pero antes, muy importante, si en el ejercicio anterior que estábamos haciendo notas que al día siguiente tienes una sensación como que te duele un poco, tienes como agujetas, sigue haciéndolo, pero haz un poquito menos y al día siguiente retoma y sigue haciendo las mismas repeticiones. Eso es importante. Vamos con el tercer ejercicio ahora, que es un poquito de masaje linfático, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con 2 deditos vamos a colocarlo encima de los párpados, obviamente sin apretar nada, ¿eh? No quiero que estemos aquí, echados para atrás, suave, ¿vale? De hecho, vamos a relajar un poquito los codos y las muñecas para empezar a hacer el ejercicio. Y fíjate cómo empezamos a hacer aquí así, hacia afuera, ¿vale? Hacia las orejas. Tiene que ser un masaje que sea también un poquito relajante. Recuerda que estamos hablando de hacer un masaje linfático, ¿eh? No tenemos que apretar, simplemente tenemos que movilizar un poquito suave. Zona del párpado de ahí. Esto lo vamos a hacer durante 30 veces. Y una vez que hayamos terminado, ¿vale? Vamos a meternos a la zona del lagrimal y vamos a empezar a tirar también hacia arriba el contorno de los ojos, alrededor, ¿vale? Ahí. Eso sería el ejercicio y este también va a ser 30 veces. Y una cosa muy importante para este masaje linfático, obviamente no utilices en este caso aceite o crema. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de los ojos y no te lo aconsejo, la verdad. Ya te lo has imaginado, pero no te lo aconsejo. Lo que sí es importante es que sigas el orden que estamos haciendo, porque igual que el otro ejercicio era donde había mucha presión y mucha musculatura, este ejercicio justamente es lo contrario, es relajar, con lo cual si haces el segundo y estás un poquito diciendo, joder, me molesta un poco, este va a venir fenomenal. Este masaje nos va a ayudar para eliminar toxinas y para hacer que si el párpado está hinchado, pues también se relaje y pues esa hinchazón se pueda desvanecer un poquito. Vamos ahora con los puntos. Primer punto que vamos a hacer es el número 2 de vejiga, Zanzu o bambú reconectado, o sea que vamos a reconectar un poquito con el 2 de vejiga. Recuerda que la vejiga obviamente moviliza líquidos, entonces vamos a intentar hacer eso también en esta parte. ¿Dónde se encuentra el punto? Pues mirad, seguimos un poquito la ceja, vamos al final de la ceja y se produce como cuando cae un poquito aquí, hacia abajo, ¿vale? Estamos al final de la ceja, caemos un poquito hacia adentro de la ceja, ¿vale? Aquí sería, pum, ¿vale? Y sería aquí. Cuidado con apretar mucho, no vamos a apretar demasiado, ¿vale? Pero vamos a empezar a hacer circulitos, ¿vale? Hacia afuera. Y estos círculos vamos a sumar otro dedo, ¿vale? Para intentar estirar un poco hacia arriba, con lo cual el punto también se convierte en un masaje. De esta forma lo vamos a hacer y vamos a estimular toda la parte de no solo de la ceja, sino también del párpado, para que no se caiga del todo. Recuerda, ahí, y esto lo vamos a hacer 30 veces. Para terminar este punto, fíjate lo que hago, extiendo un poquito
subo y dejo caer. Lo repetimos 30 veces, si puedes siempre 2 veces al día y recuerda que tiene que ser durante varias semanas. Vamos con el segundo punto, es el 2 de estómago, Zibai o las 4 claridades, con lo cual vamos a clarificar un poquito con este punto. ¿Dónde está? Pues fijaros, seguimos la línea de la pupila en el medio, bajamos un poquito, ¿vale? Aquí está el hueso, pues un poquito más abajo del hueso. Si aquí está el hueso, ¿vale? Bajamos la cavidad del ojo, seguimos un poquito más y donde se va a caer un poco el dedo, ¿vale? En este caso puedes hacerlo con este o con este, ¿vale? Aquí es donde vamos a trabajar. Cerramos un poquito los ojos y empezamos a trabajar, ¿vale? Y después vamos a ir abriendo los ojos hasta arriba mientras trabajamos, con lo cual hacemos un trabajo doble, ¿eh? Fijaros que voy abriendo y cerrando los ojos y ya solamente al final vamos a hacer esto unas 30 veces, entonces sí que dejo caer el ojo, ¿vale? Y empezamos a trabajar aquí. ¿Qué beneficios va a tener este punto? Pues va a relajar toda la tensión nerviosa, por eso quiero que al final relajes y dejes caer el párpado, y también nos va a relajar toda esta parte y va a favorecer también a nivel de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos que estar mucho tiempo en una pantalla, va a hacer que podamos estar y podamos relajar el ojo. O sea que también te doy ese apunte para si estás mucho tiempo en una pantalla, en un ordenador, este es un punto muy bueno para relajar toda la zona y hacer que estés o puedas estar más concentrado. Como habrás visto, ya tenemos bastantes vídeos para trabajar lo facial y para darle un poquito más de energía y de viveza a tu cara. Me preguntáis mucho, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Rubén, ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo? Que lo voy haciendo una semana, 2, 4 o 5 semanas para notar el cambio. Si quieres hacerte una foto, mandarnos una foto y decir, mira, aquí está el cambio, es como mejor lo vas a notar, en la imagen, en la cara mismo. También me preguntáis, ¿a qué edad empiezo? Pues yo tengo 25, pero yo ya me estoy notando cosas o me noto que me falta un poco de frescura en la cara. No importa la edad, puedes empezar a cualquier edad, porque esto lo que hace es revitalizar, ayudar, sacarte un poquito de brillo, con lo cual a cualquier edad lo puedes hacer. Otra cosa que me preguntáis mucho, aceite sí, aceite no. En principio, aceite sí, pero siempre en la zona de la cara. ¿Cuándo no hay que utilizar aceite? Pues cuando estamos muy cerca de los ojos, tenemos puntos muy cerca de los ojos, y tener cuidado que el aceite se desplace y nos vaya a los ojos. Principio, aceite de romero, o si os gusta mucho también, aceite de lavanda. Si ves que tienes la piel atópica, que tienes algún problema, aceite neutro, o si no, directamente sin aceite. Siempre tienes que ir a favor de tu cuerpo. Y como siempre, recomendación de vídeos que tenemos aquí también, para que trates tu piel, saques más energía y más brillo, y hasta la curación y más allá.